Hola a todos, que tengan un día lleno de paz y buena suerte. Hay historias que no necesitan tragedias, basta un poco de sinceridad para hacernos llorar. La historia de Tuna y Alex es prueba de ello, un viaje donde el amor y la humanidad fueron puestos a prueba en medio de las tormentas del mundo empresarial. Cuando Alex fue traicionado por su socio cuando la empresa estaba al borde del colapso, los amigos se alejaban y todo parecía derrumbarse. Aún quedó una persona a su lado, Tuna. Ella no dijo grandes palabras ni hizo promesas imposibles. Solo le tomó la mano y se quedó compartiendo las noches, sin dormir, los miedos y la fe. Esa quietud, esa presencia silenciosa fue lo más fuerte de todo lo que sostuvo a un corazón que estaba por rendirse y conmovió a millones de personas, porque a veces el amor verdadero no necesita frases bonitas, solo alguien que no se marche cuando más lo necesitas. Mira el video completo de hoy para entender por qué Tuna no solo salvó a Alex, sino que también tocó el corazón de todos nosotros. Esa tarde, el cielo estaba gris, cubierto por una capa fina de humo que hacía el aire pesado y sofocante. El viento se arremolinaba entre los árboles secos frente a la mansión, haciendo crujir las ramas. Aún no llovía, pero el olor a humedad ya se filtraba por cada rendija. En el amplio despacho, la luz del escritorio iluminaba el rostro de Alex pálido tras muchas noches sin dormir. Sobre la mesa, decenas de carpetas apiladas llenas de números, firmas y sellos que parecían un laberinto del que él no encontraba salida. La puerta se abrió suavemente. La secretaria y Mai entraron, ambas con el rostro tenso. Mai dejó una carpeta gruesa sobre la mesa y con voz temblorosa dijo: «Señor Alex, el envío de bambú acaba de llegar al puerto. Pero la policía está investigando. Dicen que el cargamento tiene un origen no identificado. Podría ser ilegal». El aire en la habitación se congeló. El sonido del reloj marcando los segundos retumbaba como un golpe seco en los nervios. Alex se quedó inmóvil. La taza de café se inclinó en su mano. Unas gotas oscuras cayeron sobre la mesa formando una mancha alargada, pero él ni siquiera lo notó. Cada palabra del informe frente a él parecía quemarle los ojos. Documentos, contratos, sellos, todo estaba en regla, revisado al detalle. Y sin embargo, con una sola frase, origen no identificado, todo podía desmoronarse, arrasando los 10 años de trabajo que había dedicado a construir su empresa. Tomó el teléfono apresuradamente y marcó al proveedor, el mismo que había prometido garantía absoluta. Solo respondió una voz automática fría: «El número que usted ha marcado no está disponible en este momento». Un pitido corto. Luego silencio. El despacho quedó sumido en un vacío absoluto, roto solo por el silbido del viento contra los cristales y los latidos acelerados del corazón de Alex. Dejó caer el teléfono y se recostó en la silla, frotándose la frente. En su mente se mezclaban imágenes caóticas, reuniones tensas, apretones de manos, las veces que Mai le aseguró que todo estaba verificado. Ahora todo eso se había reducido a confusión y sospechas. Mai lo observó con inquietud. En sus ojos había preocupación, pero también algo más difícil de descifrar. Retrocedió un paso, inclinó la cabeza y murmuró: «Volveré a la oficina para manejar la situación por ahora». Luego se marchó justo cuando las primeras gotas comenzaron a golpear los ventanales. Pero Mai no volvió a la oficina. Bajo un paraguas negro que cubría medio rostro, caminó rápido por un callejón hasta llegar a una vieja cafetería casi vacía. En un rincón oscuro, un hombre de mediana edad la esperaba. Llevaba una camisa gris, gafas oscuras a pesar del cielo nublado y una expresión tan fría como el metal. Mai se sentó con las manos temblando y colocó una carpeta sobre la mesa. Hablaron en voz baja lo suficiente para que el camarero solo alcanzara a oír fragmentos. «El envío, los documentos, hay que actuar rápido».
ella deslizó un sobre delgado hacia el hombre. Él dudó un segundo, luego lo guardó discretamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Mai miró alrededor nerviosa con el sudor bajándole por la frente a pesar del aire acondicionado. Una ráfaga de viento se coló por la puerta, haciendo volar el recibo que estaba sobre la mesa. Al caer al suelo se podía leer con claridad «Proveedor de Bamboo Van Luck Company». Ese nombre era el mismo del proveedor al que Alex había intentado llamar sin éxito. Mai recogió el papel con manos temblorosas. En los ojos del hombre apareció una leve sonrisa, la sonrisa de quien sabe que el juego ya se ha ido demasiado lejos. Afuera la lluvia caía con más fuerza. En el segundo piso de la mansión, Alex seguía allí inmóvil entre documentos empapados por el viento que entraba por la ventana abierta. Aún no sabía que la persona en quien más confiaba podría ser la misma que había provocado su caída. Y desde ese instante comenzaría su lucha por la verdad y por recuperar su honor. Anochecía. Las nubes grises densas y pesadas parecían tragarse los últimos destellos del atardecer. El coche de Alex avanzaba por un camino lleno de barro en las afueras de la ciudad. Las ruedas salpicaban el agua sucia mientras su mente se hundía en un torbellino de confusión. La lluvia golpeaba el parabrisas y el viento silbaba por las rendijas del coche. Cada sonido le recordaba su propia angustia. Media hora después se detuvo frente al aserradero donde estaban inspeccionando el cargamento de bambú. Los faros atravesaron la cortina de lluvia, iluminando las pilas de cañas apiladas lisas y rectas, las mismas que alguna vez habían sido su orgullo, símbolo de la reputación que tanto esfuerzo le costó construir. Pero ahora esas mismas cañas estaban marcadas con una etiqueta origen no identificado. Alex bajó del coche. El barro salpicó sus pantalones. Caminó despacio entre los montones de material, pasó la mano por una de las cañas húmedas y el frío del agua le atravesó la piel. Sus ojos se detuvieron en unos grabados extraños cerca de la base, símbolos que no figuraban en ningún documento ni contrato. Su corazón se tensó. Marcó el número del jefe del taller. ¿De dónde sacaron este bambú? ¿Quién autorizó la compra? El hombre lo miró nervioso, la voz temblorosa. Recibimos la orden directamente de la señorita Mai. Ella envió los papeles por correo interno con la firma digital de la empresa. Por eso lo aceptamos. Alex se quedó inmóvil. El viento soplaba fuerte haciendo vibrar las hojas en su mano. El agua de lluvia había borrado parte del texto, pero aún podía leerse informe de inspección periódica. Un escalofrío le recorrió la espalda. Comprendió que todo había sido planeado con precisión. Mientras tanto, a pocos kilómetros en una pequeña granja junto al bosque, el atardecer teñía de dorado el tejado y los árboles. Tuna preparaba la cena. La cocina olía a cebolla frita, a sopa agria de pescado, al humo del fuego de leña que llenaba el ambiente de calidez. En la mesa ya estaban los platos favoritos de Alex: sopa agria de pescado, rollitos fritos, espinacas salteadas con ajo y un vaso de limonada fría, su bebida preferida después de comer. Miró el reloj, casi las 7. La luz de la lámpara reflejaba su rostro sereno y el cabello recogido. Sonrió y murmuró para sí misma: seguro está en una reunión otra vez. No pasa nada si la sopa se enfría un poco. No sabía que a varios kilómetros de distancia, el hombre que esperaba estaba solo en el aserradero mirando las pruebas de una traición. Cuando Alex volvió a la granja, la noche ya había caído. El camino normalmente familiar se sentía más largo y vacío que nunca. El aire húmedo traía el olor a tierra mojada mezclado con recuerdos, los días de entusiasmo cuando empezó el negocio, las veces que confió en la gente equivocada, las heridas que nunca sanaron. Desde lejos, la luz cálida de la casa brillaba débilmente como un refugio en medio de la oscuridad. Alex se detuvo un momento frente al portón.
Dentro Tuna seguía sirviendo la comida con esa sonrisa tranquila que siempre tenía. Cuando oyó la puerta abrirse, se giró y dijo suavemente: «Ya llegaste, ¿verdad?». Solo esas 4 palabras bastaron para que a Alex se le cerrara la garganta. Se acercó y el olor del hogar lo envolvió: el humo, el ajo, el pescado. Todo mezclado en una nostalgia casi dolorosa. Se sentó, tomó su mano áspera marcada por el trabajo, pero cálida. Su voz salió ronca. «Puedo perderlo todo, pero no quiero perderte a ti». Tuna lo miró sorprendida sin entender del todo y respondió con calma: «No necesito nada, solo quiero que estés bien». Alex bajó la cabeza. Sus manos temblaban, un sollozo quebró el silencio. Una lágrima cayó sobre la mesa mezclándose con el vapor del vaso de limonada. «Me equivoqué, Tuna», murmuró con la voz rota. «Confié demasiado. Mai fue quien planeó todo. Ese envío era una trampa. Querían destruirme. Y lo lograron. Perdí la empresa, los amigos se alejaron, la prensa me está destrozando. Todo se vino abajo». Lloró como un niño que ya no puede soportar el peso de su dolor. Tuna se acercó, lo abrazó con fuerza. No dijo nada. Solo le acarició el hombro y susurró con firmeza: «Llora, amor. Ya no tienes que ser fuerte. Estoy aquí». La pequeña cocina quedó en silencio. Solo se oía la lluvia cayendo en el techo y el tic-tac del reloj, mientras el calor de ambos llenaba el espacio. Alex cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro. Entre el olor a leña y la quietud, escuchó su propio corazón latiendo despacio, por fin en paz. Por primera vez en años, entendió algo simple en un mundo lleno de engaños. El amor no se mide por las promesas, sino por un abrazo cuando ya no puedes más. Aquellas palabras hicieron que Alex rompiera en un llanto incontenible, como si todas las emociones que había guardado durante tanto tiempo finalmente se desbordaran. Lloró sin contenerse, sin la frialdad que solía mostrar. Los sollozos resonaron en la pequeña cocina, mezclándose con el sonido de la lluvia golpeando el techo. Las lágrimas saladas cayeron sobre las manos de Tuna, que le acariciaban el cabello con suavidad, con esa calidez paciente que consuela sin palabras. La voz de Alex temblaba entrecortada. «¿Sabes, amor? Hay noches en las que no puedo dormir. Me quedo mirando el techo con miedo de cerrar los ojos, temiendo que al despertar todo lo que construí ya no exista. Tengo miedo de que me vean como un fracasado, como un tonto que confió en la gente equivocada. Cada día salgo con una máscara de calma, cuando por dentro estoy hecho pedazos». Tuna no dijo nada, solo dejó que él apoyara la cabeza en su hombro, escuchando el ritmo rápido de su corazón, como el de un niño perdido que teme quedarse sin refugio. Afuera, la lluvia se mezclaba con el viento, marcando un compás suave sobre el techo de metal. La pequeña cocina brillaba cálida bajo la luz amarilla, llena del aliento de 2 almas, una que se desmoronaba y otra que la sostenía en silencio. Después de un largo rato, Tuna habló con voz baja pero firme. «Puedes perderlo todo, pero si aún nos tienes, a Henry y a mí, puedes empezar de nuevo». Alex levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero en el fondo brillaba una chispa, una diminuta luz de esperanza. Tomó la mano de ella. Su mano temblaba, pero el calor de la piel de Tuna lo fue devolviendo poco a poco a la calma, el calor de la única persona que no lo había abandonado en la oscuridad. Hubo un largo silencio roto solo por el tic-tac del reloj. Entonces Alex susurró: «He perdido demasiado, pero no puedo dejar que el esfuerzo de tantos años desaparezca por culpa de unos traidores. Voy a empezar de nuevo, Tuna, por difícil que sea». Ella lo miró con ternura, los ojos llenos de fe. Se sentó a su lado, sus hombros rozándose apenas. «No estás solo.
Aunque vengan tormentas, voy a caminar contigo. No por lástima, sino porque creo en ti. Porque sigues siendo ese hombre que un día soñó, luchó y asumió su destino. Alex se quedó en silencio. Sus palabras eran como un rayo de luz atravesando la oscuridad más espesa. La miró, apretó su mano, esa mano que lo había ayudado a mantenerse en pie, la misma que cultivaba la tierra y sanaba heridas del alma. Su voz sonó más firme, más clara que nunca. Te lo prometo. Esta vez llegaré hasta el final. No por fama ni por dinero, sino para ser digno de tu confianza y para que Henry algún día se sienta orgulloso de su padre. Tuna sonrió sin decir una palabra. Apoyó la cabeza en su hombro. Los dos permanecieron en silencio, dejando que el calor del otro calmara las heridas que la vida había dejado. Afuera, el viento soplaba entre los bambúes, haciendo sus hojas susurrar como palabras de aliento. La luna asomaba iluminando el porche donde estaban sentados él que lo había perdido todo y ella que nunca se fue. En ese instante Alex comprendió, entre tanta ambición, ruido, traición y mentira, lo único que permanece firme como el bambú en el jardín es el amor sincero. Y desde esa paz supo que volvería a empezar no para ser más rico, sino para ser digno de la mujer que se quedó cuando el mundo entero le dio la espalda.